Cuesta mucho concientizar a la sociedad de esto que ha generado el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo, en rigor de verdad, en el Código he colaborado con los informes que están relacionados con toda la temática de la responsabilidad civil, que esa es gran parte de mi trayectoria. Pero también he colaborado en algo que vengo luchando desde hace muchos años, y es en la inviolabilidad de la persona humana. Fíjense que en 1994, cuando sale a la luz la reforma constitucional, por operatividad del artículo 75, inciso 22, se incorporan como normas de jerarquía constitucional diversos tratados de derechos humanos. Nuestro país, coherente en los últimos años con esta constitucionalización del derecho privado, ha promulgado leyes, y ha promulgado leyes que tienen que ver con toda la temática de la discapacidad. Y resalto lo de la inviolabilidad de la persona humana, porque nosotros ya lo teníamos con la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Sin embargo, costaba muchísimo que se respetara, que se llevara a cabo un adecuado control de convencionalidad, más allá del control de constitucionalidad. El Código Civil y Comercial, en su artículo 31, y todos los que lo siguen, ha dado un viraje importantísimo en el marco del régimen de la capacidad. No porque el código anterior fuera peor, diferente, respondía a una sociedad diferente. En el artículo 31 se establece claramente que la capacidad de la persona es la regla, a diferencia del Código Velezano, y que la restricción a esa capacidad es una excepción, que además debe fundarse. Y esto también trae aparejado una gran responsabilidad de la justicia y de los jueces en particular, sobre todo los que están especializados en el marco de los juzgados de familia, porque el artículo 3 del título preliminar del Código Civil y Comercial claramente dice que el juez tiene el deber, y cuando se lee deber, tiene que leerse exclusivamente el deber jurídico, de resolver todas y cada una de sus decisiones de una manera razonablemente fundada. Primero, para poner punto final con la doctrina de la arbitrariedad, ¿sí?, que no le hace nada bien, ni a la ciencia del derecho ni a la sociedad en su conjunto. Y acá también, en el marco de la capacidad, establece que tiene que estar fundada. Esa restricción de la que habla el Código se establece que ante determinados actos, que ahora vamos a hacer un repaso, es necesario la designación de apoyos necesarios. ¿Para qué? Para promover la autonomía y favorecer todas las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Concretamente lo dice el artículo 32 de nuestro nuevo Código Civil y Comercial. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, que puede padecer una adicción o puede padecer una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad
pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Y cuando leo este artículo, necesariamente vuelvo al artículo 51, que lo armoniza con la inviolabilidad de la persona humana. Nosotros, este tiene que ser el norte de la sociedad argentina. A veces, cuando escucho algunos comentarios que son realmente, no me gusta utilizar la palabra dinosaurio, pero bueno, viene bien para el tema, ¿no? Que tienen cierto grado de prehistoria. Realmente yo soy una apasionada de estos temas y digo, ¿cómo puede ser que haya parte de la sociedad que no haya tomado conciencia de la importancia y del respeto de la persona como sujeto de derecho? Nuestro código sí lo hace. Por eso, en este artículo 51, claramente dice: la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia, tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Esto, aunque parezca una verdad revelada, es necesario y fundamental que figure en un cuerpo legal como el Código Civil y Comercial, porque evidentemente no hemos hecho un adecuado ejercicio de todos los tratados de derechos humanos que están incorporados desde 1994. Por eso se pone el acento en la afectación a la dignidad, y al tratar la problemática de la capacidad, se le exige al juez que sea activo y que tome muy en cuenta y muy claramente si es que hay una tendencia en esa persona mayor de 13 años que pueda de alguna manera afectar su persona primero y sus bienes. Porque, insisto, el código le da un lugar destacadísimo, como corresponde a una sociedad racional del siglo XXI, a la persona, sin que por esto desmedre la importancia del patrimonio, a diferencia de Vélez, que respondió a su época y después las sucesivas reformas. Quizá la de la 17711 es la que puso un manto de equidad en algunas circunstancias, pero lo fuerte, lo relevante era el patrimonio y la persona. Era una igualdad jurídica que teníamos todos frente a la ley, pero no era una igualdad real. Este código sienta la igualdad real en materia de capacidad y entre otras tantas materias que trata a lo largo de todo su articulado. Y además con una importancia fundamental. Lo hace con un lenguaje claro, sencillo, eficaz, que puede ser entendido por todos y cada uno de los habitantes de la nación. Porque de la otra manera teníamos un lenguaje que quedaba muy atrapado para aquellos que solamente tenían conocimiento específico de la materia de la que se trataba. Hoy, este lenguaje claro, sencillo, tiene que seguir traduciéndose en sentencias claras, eficaces, sencillas, debidamente fundadas, para no atropellar esto que es la regla, la capacidad, y que estas restricciones a esta capacidad sean, de alguna manera, debidamente o cuidadosamente estudiadas por el magistrado. Magistrado que tiene una responsabilidad muy grande en una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo, no a nivel nacional, sino a nivel global. Y estos apoyos necesarios tienen que promover la autonomía y favorecer todas las decisiones que respondan ¿a qué? A las preferencias de la persona protegida. Solo por excepción, dice nuestro Código Civil,
cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de alguna manera expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos en ese caso resulte ineficaz, ahí y recién ahí el juez puede declarar la incapacidad y designar el representante. Por supuesto que también reconoce legitimados para poder solicitar esta declaración tanto de la incapacidad como de la capacidad restringida. Y entre los legitimados reconoce al propio interesado o a los parientes dentro del cuarto grado si fueren por afinidad dentro del segundo grado, al Ministerio Público, al que también le dice, a ver señor, comience a interactuar, comience a tomar conciencia de que hay que respetar primero la dignidad humana, primero, y en segundo lugar, tomar en cuenta el respeto y el cuidado de la autonomía. Esta autonomía que fuera de este tema específico, todos sabemos que ha sido duramente vulnerada durante muchos años, aún con aquellas personas que tenían la plena capacidad. Por eso nos encontrábamos con leyes como la Ley de Derechos del Paciente, donde pone el acento fundamentalmente en ese consentimiento libre e informado. Por eso también lo recoge el Código en el marco de la responsabilidad civil al consentimiento libre e informado. Y cuando hablamos de consentimiento libre, estamos hablando de un consentimiento llevado a cabo con pleno conocimiento de lo que se está llevando a cabo. También para proteger estas capacidades restringidas, el Código le reconoce al juez la interposición de medidas cautelares. Por ejemplo, en el 34 dice, puede ordenar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos personales, primero, y fundamentales, y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión del juez debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También establece el Código, puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso. Y acá me detengo, acá es importantísimo la actuación interdisciplinaria. El juez también va a necesitar del apoyo de los psicólogos, de los trabajadores sociales. Todos tienen que estar puestos al servicio de la protección de esa persona que tiene su capacidad o que puede correr el riesgo que su capacidad sea restringida. ¿Para qué? Para protegerlo, pero protegerlo jurídicamente hablando de una manera digna, ¿sí? Y no tratarlo como para que la justicia diga, bueno, listo, ya está, saqué el problema de encima. De ninguna manera. El tratamiento tiene que ser absolutamente digno y respetuoso de todos los derechos personalísimos reconocidos en nuestra Constitución Nacional, que de ninguna manera, que también están reconocidos en el Código Civil y Comercial, pero que de ninguna manera pueden ser afectados y alterados, porque nosotros en derecho, desde muchos años atrás, siempre insistimos en que la persona es el eje y el centro del sistema jurídico. La ciencia del derecho tiene que estar dirigida a ella y por ella, y para protegerla, cuanto más en el caso de una capacidad restringida. Uno de los primeros códigos que ajusta sus disposiciones a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en nuestro país
fue aprobado por la ley 26.378. Es uno de los primeros códigos. Y si ustedes hacen un repasito en el marco del derecho comparado, se van a dar cuenta que somos pioneros casi en este tema. Por eso, todo mi respeto y toda mi defensa hacia la vigencia plena, a pesar de voces que se levantan por ahí de una manera inconsciente diciendo, no se preocupen, ya lo vamos a derogar. ¿Por qué? Porque yo estoy orgullosa de tener un código cuya comisión de reformas, presidida por Ricardo Lorenzetti, por Aida Kemelmacher de Carlucci, que uno no puede negar la trayectoria que la jurista mendocina ha tenido y tiene en nuestro país, y sobre todo en el marco de todo lo que está relacionado con la persona y con todo lo relacionado al derecho de familia, junto con Marisa Herrera, entre otros tantos y destacados juristas. Y la doctora Elena Hayton de Nolasco, que ha sido clara, concreta, eficaz, cuando da su presentación sobre el título preliminar de nuestro Código Civil y Comercial. También requiere este código, como dije anteriormente, una actuación activa del juez. Y lo prevé en su artículo 35, garantizar la inmediatez con el interesado durante todo el proceso, tener una entrevista personal, ver cuál es su problemática, interiorizarse, no que sea un número de expediente, no puede ni debe ser un número de expediente. Y yo así lo vengo sosteniendo, aunque yo estoy en un juzgado patrimonial. Por supuesto que hay personas que hoy tienen capacidad restringida, que sufren daños y que se presentan a reclamar sus indemnizaciones. Y yo pido normalmente que esa persona venga a la audiencia que prevé el Código de Procedimiento Civil y Comercial, la audiencia del 360, porque quiero hablarlo, quiero conocerlo, quiero ver de qué se trata. No solamente en los casos de juicio por daños, también cuando son llamados por vocación hereditaria. No quiero escuchar solamente a su representante legal, también le doy un espacio, porque tiene su espacio en el juzgado y porque se lo merece, porque eso es respetar, más allá de la problemática que pueda tener, es respetar su dignidad. E insisto, un pueblo, una nación que no toma en cuenta esto, que no concientiza esta necesidad de ir cada día mejorando la actuación en el marco de todos y cada uno de nosotros en nuestros respectivos trabajos, para mí es una nación que no va a llevar a buen destino. Y sí quiero, amo este país, nunca me fui de este país, luché, viví, sufrí muchas épocas. Ahora estoy plenamente satisfecha con este Código Civil y Comercial porque sé que le brinda a la persona con una determinada problemática, cualquiera sea ella, un lugar y le dice al juez, usted tiene que ser activo, no que sea un mero expediente o una mera pantalla con un número en el monitor. También toma en cuenta este código que la persona en cuyo interés se lleva adelante este proceso es parte y puede de alguna manera aportar todos los elementos que hagan a su defensa. Lo dice concretamente el artículo 36. En aquellos casos en que se interpone la solicitud de declaración de incapacidad o de la restricción de la capacidad ante el juez competente por el domicilio o por el lugar de si es que estuviera internada, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que lo represente y le preste asistencia letrada en el juicio. Y también la persona
que solicitó esa declaración puede aportar todos esos elementos necesarios. Y fíjense, el código también pone el acento en cuáles son los requisitos que debe tener esa sentencia en el marco de lo máximo, que es la declaración de la incapacidad, o de lo mediano, que es la capacidad restringida. Y le dice, tiene que figurar clara, eficaz y sencillamente el diagnóstico y el pronóstico, la época en que la situación se ha manifestado, los recursos personales, familiares y sociales existentes, un régimen para su protección, para su asistencia y para la promoción de ¿qué? Nuevamente, de la mayor autonomía posible. Esa es la línea, la mayor autonomía posible. Y para, por supuesto, también el código lo dice, para expedirse el juez, es imprescindible, pero así, ese es el término que utiliza, que no da lugar a duda alguna, imprescindible que cuente con el dictamen serio y responsable de un equipo interdisciplinario. Y acá me detengo un poco, porque muchas veces no hay también concientización, sino más bien burocratización en algunos equipos o algunos integrantes del equipo, un grado de burocratización que el juez tiene el deber de advertir y que no se transforme simplemente en cumplo con dar un dictamen y acá todo está dicho. Acá la importancia es que está en juego la capacidad restringida de una persona y está en juego el respeto a la mayor autonomía posible. Por eso es absolutamente necesario la concientización del trabajo que deben realizar todos y cada uno de los que integran ese equipo interdisciplinario. Y por supuesto que también se toma en cuenta que en determinado momento esa sentencia no es absolutamente definitiva, puede ser revisada. ¿Pero por qué? Porque como lo dice el artículo 40, es una sentencia declarativa y puede tener lugar en cualquier momento a instancias del propio interesado y debe ser revisado en un plazo no superior a 3 años sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando una audiencia personal con el interesado. Es deber, dice el Código, del Ministerio Público todo, fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial y en su caso instar, si es que no se llevó a cabo, si el juez no lo hubiera efectuado en el plazo establecido. ¿Por qué? Porque acá, insisto, está en juego la capacidad restringida de una persona humana que es inviolable en sí misma y con relación a su dignidad. Por eso puede verificarse en muchos artículos de nuestro Código Civil y Comercial la construcción de una esfera de la individualidad personal, que es un aspecto central en el Código Civil y que se puede verificar en numerosísimos aspectos, incluso en un amplio reconocimiento de los derechos personalísimos, en la protección de su imagen, cuando se habla también de la investigación en seres humanos, en el consentimiento informado, en el reconocimiento de mayores libertades en materia de nombre, en el valor otorgado a todo lo que es la autodeterminación en relación a los intereses que están relacionados con la esfera vital de los artículos 55 y en adelante del Código. Y en el marco, sobre todo, insisto, en el marco axiológico de la dignidad humana.
Por eso yo realmente celebro la promulgación del Código en octubre del 2014, porque esto y su entrada en vigencia en el 1 de agosto del 2015 tiene poquitos meses. Nosotros igualmente venimos luchando desde hace muchos años, porque insisto, tenemos leyes, hemos aprobado convenciones sobre las personas con discapacidad. No podemos ignorar que nuestro ordenamiento jurídico ya tenía una estructura en su ordenamiento jurídico, pero el Código viene a afianzar toda esa estructura y es nuestro deber y es nuestra responsabilidad, cualquiera sea el lugar desde que tengamos que expedirnos, cualquiera, no solamente desde el marco de la magistratura, sino también en la responsabilidad de todos los que ejercen la abogacía, los que ejercen la psicología, en tener como norte la protección de la mayor autonomía posible y el respeto. Y esto es fundamental a través de una adecuada concientización. Por eso la importancia que tienen estas reuniones, estas charlas, estos debates que se llevan a cabo, y en el interior del país también me consta, porque este año, como consecuencia de la entrada en vigencia del Código, he tenido oportunidad de viajar por la Argentina de norte a sur y de este a oeste, y he visto la gran tarea que hay en muchísimos juzgados acerca de la protección a esta autonomía de la voluntad, no solo de los que son capaces, sino de todas aquellas personas que tienen una discapacidad. Ese respeto hay que tenerlo en cuenta, y ese respeto tiene que volcarse en las decisiones judiciales. Lo ideal sería, como reza acá, es concientizar la desjudicialización. Eso sería lo ideal. Y creo que si concientizamos estas pautas fundamentales que emanan de nuestra Constitución Nacional, pero que hoy están clara y lisa y llanamente volcadas en uno de los principales cuerpos, como es el Código Civil y Comercial, vamos a lograr que cuando pasen los años haya mayor desjudicialización. Pero para esto necesitamos no solamente llevar a cabo la defensa y la palabra de protección a la autonomía, sino también la concientización y la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Los que ejercen la magistratura, la docencia la tienen que hacer a través de las sentencias. Cuando digo docencia, digo en el sentido de ilustrar a las personas, a que concienticen el respeto en todo sentido a las personas con discapacidad. Y la verdad que si logramos esto, de alguna manera, como sociedad y como persona, habremos cumplido una tarea sumamente noble. En otros marcos, el Código Civil establece este sistema de apoyo en el ejercicio de la capacidad. ¿Y qué se entiende por apoyo? Por apoyo, cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesita tomar decisiones. ¿Para qué? Para dirigir su persona, para el respeto a su propia persona, para administrar sus bienes y para celebrar actos jurídicos en general. Para eso es el apoyo por algunas voces mínimas y poco informadas cuando decían, ¿qué es esto de los apoyos? Haciendo hasta chistes sobre ese tema, lo cual me parece absolutamente desaprobado, por lo menos por mi parte. Las medidas de apoyo, lo dice el Código, ¿qué función cumplen? La función de promover la autonomía, de facilitar la comunicación,
la comprensión que tenemos que tener frente a esto, ante la manifestación de voluntad de la persona para que ejerza sus derechos. Y por supuesto, el código le da al interesado el rol que el interesado merece. Y le dice, puede proponer al juez, puede, si quiere, proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza que le presten apoyo. Y el juez tiene que evaluar los alcances de esa designación y procurar que esa persona sea protegida. ¿Ante qué? Ante eventuales conflictos de intereses o algo que es mucho más despreciable todavía y que el código también lo contempla: la influencia que a veces podemos ejercer. Eso que mi abuela decía, hay algunos que te quieren captar la voluntad. Sí, la influencia de vida. Y la resolución que establezca el juez de designación de ese apoyo debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta ante el registro del estado civil y capacidad de las personas. Y esto es absolutamente un avance en el reconocimiento del interesado y de lo que él pueda llegar a necesitar, en decir, bueno, quiero que el apoyo esté en tales personas, pero a lo mejor, como puede acontecer, esas personas no son las absolutamente adecuadas. Y ahí el juez tiene que actuar siempre, siempre mirando al interesado, siempre, siempre protegiéndolo a él, respetándolo a él, tomando en cuenta qué es lo que va a ser mejor para la protección de su persona, la administración de sus bienes y, por supuesto, el ejercicio de todos los actos jurídicos que tenga que llevar a cabo. Y esto, queridos amigos, no es ni más ni menos que este respeto basal que le da nuestro Código Civil y Comercial a todas aquellas personas con capacidad restringida, a las que tenemos que ayudar desde la magistratura, desde los equipos interdisciplinarios, para que actúen no burocráticamente, sino acompañándolo y apoyando también para que el juez tome una decisión adecuada y correcta. Y en esa tesitura, y siguiendo esa tesitura, también respetando que la decisión del juez tiene que ser razonablemente fundada. Por eso el Código exige un juez activo, director del proceso, y que escuche a la persona interesada. Y no solamente en el marco del derecho de familia, también el juez patrimonial, cuando hay intereses en juego, sea porque llamado a una persona con capacidad restringida a tener vocación para heredar a otra, tomar en cuenta qué es lo mejor para el respeto de su autonomía y de la administración de sus bienes, y estar atento junto con el Ministerio Público, que tiene que ahora en más también tener un rol de protagonismo, en que no sea vilmente abandonado a su suerte, como ha pasado lamentablemente en nuestro país en muchísimas oportunidades. Así que yo celebro estas reuniones, les agradezco toda la atención que han puesto. Es un tema muy sensible y muy caro a mis sentimientos, porque ya soy una mujer grande que ha vivido muchas cosas y que hoy me siento plenamente orgullosa de, por lo menos, dejarle a las generaciones que nos preceden en el camino de esta vida herramientas eficaces. Pero no nos olvidemos nunca de poner el acento en la concientización de la sociedad, en encuentros, en debates, en cada oportunidad que se nos plantee.
Muchísimas gracias a todos.